Como siempre, la escuela está totalmente abierta a que nosotros traemos los ponentes, nosotros contamos, pero también vosotros contáis porque es una escuela de todos. Lo hemos repetido mucho, pero es que es la realidad, es lo que queremos que sea, ¿no? Y entonces, bienvenidos a la continuación del módulo de incidencia política. En esta ocasión vamos a contar con Gregorio y María Ángeles. Ellos son de aquí de cerquita, son de Burgos y pertenecen al grupo Aspanias, pero sobre todo también están muy involucrados con un movimiento muy fuerte en España que se llama Plena Inclusión. Es la apuesta por, como lo dice el nombre, por la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, yo tengo mi chuleta porque si no, no me hallo. Gregorio es miembro del equipo de gestión del Grupo Aspania, es miembro de la red de consultoría de Plena Inclusión, es formador de la Escuela de Dirigentes de Plena Inclusión y además es profesor de los cursos a federaciones de Plena Inclusión en el modelo de dinamización asociativa. Asimismo, ha sido coautor del libro blanco de la participación de Aspanias del modelo de dinamización asociativa de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y del modelo de servicio de familias de Plena Inclusión Confederación. Castilla y León. Castilla y León, no Castilla-La Mancha. Castilla y León. María Ángeles, directiva de Aspania, es miembro de la Unidad de Desarrollo de Familias de Plena Inclusión Castilla y León, miembro del Grupo de Trabajo de Confederación sobre Derechos de Familia y responsable del Grupo de Hermanos de Aspania. Nosotros hemos hablado mucho con ellos a lo largo de estos días de preparación antes de la escuela, sobre todo de la mano de Fernando Torquemada, nuestro asesor jurídico, lo sabéis. Y nada, nuestra apuesta real porque ellos estuvieran aquí es para que pudieran trasladarnos cuál es su modelo de incidencia política, cómo hacen esta incidencia desde su entidad y cómo han llegado a este movimiento que yo considero muy extraordinario de plena inclusión, porque hoy en día decimos plena inclusión y todos sabemos de qué estamos hablando. Y nada, sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Yo sí que me gustaría, aunque yo creo que me pasó la chuleta Fernando, saber si los que estáis aquí sois profesionales o sois familiares directivos de las asociaciones. ¿O hay de las dos cosas? Empezar una ronda que va a ser muy cortita y me decís, bueno, pues soy fulanito y vengo de tal sitio y soy familiar o soy profesional. Nosotros ya nos han presentado, entonces, si queréis por la derecha. Sí, yo soy Luisma, vengo de Fundación Retina España, la sede está en Madrid y soy trabajador social. Soy Maite, vengo de Santos del Eléctrico, de Málaga, y soy junta directiva de la asociación y afectada, no profesional. Yo soy José Luis, vengo de Atasia, Andalucía, y soy de todo. Soy psicólogo, soy afectado y soy de la junta directiva. Muy bien, es polivalente, como veis. Seguimos. Pues nosotras dos, Marta y yo soy Alda, venimos de la Asociación 22 con Madrid, somos mamás de niños afectados, pero tenemos relación con el ámbito asociativo por tema laboral. Perfecto. Yo soy Lucía, de AUFE, Madrid también, y soy profesional y también afectada. Yo soy Benela, trabajadora social de AUFE, que trabajamos con los choferes imperfecta, y soy trabajadora social. Muy bien. Yo soy Pilar, soy trabajadora social de la Federación de Retinosis Pigmentaria Estatal. Muy bien. Yo soy Inma, soy de la Asociación Española de Ictiosis, soy de la junta del equipo directivo de la asociación, madre de un niño y luego soy enfermera en este centro también. Aquí. Muy bien. Bueno, yo soy Yolanda, vengo de la Asociación Nacional de Esclerosis Tuberosa, soy directora, presidenta y madre de un hijo afectado. Tú como él, todo. Sí, bueno, yo esta mañana he dicho que también era la señora limpieza, pero también mucho, o sea, no hay problema. Veces nos toca hacer un poco de todo en el movimiento asociativo. Seguimos. Yo soy Sara, vengo de la Asociación Retina Asturias y soy la trabajadora social. Muy bien. Yo soy Cirenio, vengo como afectada y también soy representante de la entidad, tanto de la Federación Española como de Enfermedades Raras, Asociación Española de Porfía, como asociación que defiende los derechos de las
Muy bien. Yo soy Carmen, vengo de FEDE y soy psicóloga. Psicóloga. Espera un momentito. Es que no me probáis de Sí, pues es que aquí no funciona. ¿Puedo probarlo? Seguimos. Soy Sole. Sole. Y vengo de la asociación de Lendando, con familiares. Yo soy Fina, soy presidenta de la asociación de Lendando y con la genopatía y también colaboradora del equipo de investigación internacional de hiperglasitud y con la genopatía. Vale, y por ahí ha entrado un mozo. Sí, perdón. Sí, una presentación, si eres profesional o eres familia o eres... Un segundito, dile. Sí, sí que funciona, vale. Vale, soy Edu, vengo de Madrid, soy trabajador social de la Fundación Lucha contra la Ceguera. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero nos ha presentado Isabel y ahora os vamos a presentar nuestra organización para que os situéis un poco de quién es, a quién representamos, ¿no? Y de qué estamos hablando. Como veis, hablamos del grupo Aspanias. Esto tenía un puntero, me han dicho. Sí, esta es la asociación Aspanias, que ahora, bueno, tiene el nuevo logo de Plena Inclusión, que es el trébol verde, no sé si conocéis, y que tiene ya 53 años de historia. O sea, en el año 64, el 4 de abril de 64, se fundó Aspanias por unos padres que en aquel momento pues estaban luchando por los derechos de sus hijos, que eran pues como que no existían, ¿no? De hecho, cuando hemos hablado con socios fundadores, que todavía quedan algunos, muy poquitos, hablaban de que les tenían escondidos en casa, que era un poco el castigo divino, que... ¿vale? En el año 2004, Aspanias Asociación fundó una fundación para la gestión de los centros y servicios, de manera que lo que quería era recuperar lo que era la reivindicación de derechos, el movimiento asociativo, ¿vale? Y en el año 2012 generó otra fundación para la gestión de los centros especiales de empleo, todo lo que tiene que ver con el empleo de las personas con discapacidad. Nosotros les llamamos personas porque ellos mismos han votado personas con capacidades diversas, ¿vale? Porque os situéis números, que no asusten. Estamos hablando Burgos y provincia, 1.100 socios, 850 simpatizantes y colaboradores. ¿Qué son estos? Son personas que se acercan a Aspanias o que están próximas a Aspanias como simpatizantes de la discapacidad o simpatizantes de nuestra marca, de lo que es Aspanias y lo que representa Aspanias en Burgos. Y si no son simpatizantes, pues son colaboradores a través de una cuota voluntaria que ellos ponen, ¿vale? Estamos hablando de cerca de 900 plazas de atención, que son plazas públicas de la Junta de Castilla y León, o bien de residencias, de centros ocupacionales, de concertada educación, de centros asistenciales, ¿vale? 260 trabajadores con discapacidad que tienen su nómina mensual en el Centro Especial de Empleo o en la empresa ordinaria, más de 200 trabajadores de apoyo, que aquí entra de todo, desde trabajadores sociales, psicólogos, gestión, equipos transversales, cuidadores y más de 100 voluntarios. Porque dentro de lo que desarrolla la asociación está todo el ámbito de ocio, cultura y deportes y se lleva todo a través de voluntariado, ¿vale? Porque os situarais un poco cuando hablamos del grupo Aspanias, ¿de qué hablamos? ¿Vale? La asociación, como os decía, pues tiene una misión muy clara para lo que nació, que es defender los intereses o los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. ¿Cómo? Pues a través del ejercicio solidario, de la participación de los socios, que son los miembros de la asociación y los que la dirigen, ¿vale? Pues a través del ejercicio solidario, de la representación, de la reivindicación, hablamos de reivindicación, incidencia política, y del apoyo mutuo entre los propios socios y con el objeto de maximizar su bienestar, garantizar los derechos, ¿vale? La fundación, una herramienta de gestión en manos de la propia asociación, ¿vale? Entonces, la misión de la fundación, como no podía ser de otra manera, es proveer y gestionar centros y servicios de calidad para las personas, para prestar esos apoyos que necesita la persona para su proyecto de vida, ¿vale? Buenas tardes. Hola. Ya hemos empezado, pero bueno, vais cogiendo el ritmo según...
¿vale? Como disponiendo de los recursos necesarios, con criterios de eficacia, de transparencia, de mejora continua y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que nosotros, nuestro colectivo, que atendemos, ¿vale? Y CISA, que es la última fundación que hemos generado, su misión ya es más amplia porque ya no solo trabajamos para personas con capacidades diversas, sino que hemos ampliado nuestro sector de clientes y trabajamos para aquellas personas en riesgo de exclusión en el ámbito del empleo. De hecho, tenemos un convenio firmado con el Ayuntamiento para los proyectos de búsqueda de empleo de los CEAS, los EDIs que se llaman. Tenemos con Caixa el proyecto Incorpora, que es a nivel estatal, no sé si lo conocéis, somos miembros de Incorpora Caixa y prestamos apoyo en la búsqueda de empleo, seguimiento del empleo, preparación de los currículum y demás. Entonces, ¿qué pretendemos o cuál es la misión en este caso de la Fundación CISA? Generar oportunidades de empleo sostenible para personas con las mayores dificultades de acceso al empleo. Personas con capacidades diversas es nuestra prioridad, pero también enfermedad mental, personas de parados de larga duración. Somos oficina reconocida por el ECIL, oficina de colocación reconocida por el ECIL, con lo cual nos puede llegar cualquier tipo de demandante de empleo que esté en riesgo de exclusión, ¿vale? De alguna manera hemos diversificado nuestra cartera de clientes sin perder nuestra esencia de la asociación, que lo que pretende es, lo que decíamos, defender derechos, la participación de sus socios, la presencia social, que tiene que ver también mucho con la incidencia social, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, qué buscamos, qué reivindicamos, ¿vale? Y el apoyo mutuo entre familias. Las asociaciones como las vuestras han nacido para apoyarse mutuamente unos a otros porque tenemos un problema común, ¿no? Entonces eso es la esencia que buscamos dentro del movimiento asociativo. Por eso hemos querido dejar puro el movimiento asociativo dentro de la asociación, generar una herramienta para gestionar los apoyos y las plazas públicas, porque somos gestores de plazas públicas, y generar otra herramienta para el tema de empleo. A mayores, y diréis, pues, ¿dónde se están metiendo esta gente? Hemos diversificado también hacia personas mayores dependientes y tenemos en marcha 2 residencias en la provincia de Burgos, una en Salas de los Infantes y otra en Villadiego, que atendemos en una a 70 abuelos, 70 personas con dependencia por mayores, y en Villadiego está en torno a 60, y un centro de día en Salas también. Entonces estamos intentando diversificar a otros colectivos porque, bueno, pues tal y como hemos pasado el ámbito de la crisis y el recorte de los recursos y demás, o con lo que tienes diversificas para poder atender a más gente y poder entrar algo más de dinero, o no nos daría la vida para seguir. La fundación, como os decía, apoyos a la persona, apoyos individualizados, calidad y mejora continua y la mayor profesionalidad posible en la prestación de esos apoyos. CISA, itinerarios hacia el empleo, todo lo que es no solo el tener un empleo, sino prepararse para conseguir un empleo, presentarse a una entrevista, todo el acompañamiento, orientación hacia la búsqueda del empleo, tener el empleo y hacer seguimiento de ese empleo, si es en el centro especial de empleo, que es más protegido, o si es en la empresa ordinaria, que hay que hacer un seguimiento y un apoyo también al empresario que ha contratado a esa persona y demás, ¿vale? Empleo sostenible, gestionamos el parque, no sé si... claro, no os ha dado tiempo a hacer turismo y demás, ¿no? Pero el parque de cuerdas que hay en el Castillo de Burgos lo sacó a concurso el Ayuntamiento y lo gestionamos nosotros, ¿vale? Y las iniciativas empresariales que se nos van ocurriendo. Si habéis visto, no sé si habéis dado una vueltilla por Burgos, en las islas de contenedores de basura hay unos contenedores naranjas de aceite reciclado usado de cocina. Eso es también un concurso que sacó el Ayuntamiento, nosotros recogemos ese aceite, lo llevamos a una planta, lo reciclamos y se vende para hacer biodiesel. Generando empleo verde, le llamamos empleo verde, uno por el castillo que está en Los Pinos y demás, y el otro porque es sostenible y medioambiental el tema de reciclaje de aceite y demás, ¿vale? Con lo cual, el grupo, ¿qué busca? En la generalidad del grupo, pues busca proyectos de vida para personas que generen calidad de vida a las personas. Me da lo mismo que sean, como decimos, enfermedad mental, que sean personas con capacidades diversas, que sean dependientes. Ciudadanía de pleno derecho, todos somos iguales, y buscamos
una incidencia política también dentro de esta ciudadanía de pleno derecho e inclusión social para todos nuestros colectivos de atención, ¿vale? Eso es un poco, a lo mejor a muy grandes rasgos, de lo que es Aspanias, ¿vale? Si hay alguna pregunta, a mí me cortáis en cualquier momento, porque si no yo me lío, venga, tiro. O sea, no os corte el decirme, oye, pues no he entendido esto, no sé lo que quieres decir con tal. Esto sería nuestra carta de presentación, lo que somos nosotros como Grupo Aspanias en Burgos, ¿vale? Luego, bueno, como decía Isabel, pertenecemos a la Federación de Castilla y León, que se llama FEAS, FEAS era el nombre anterior, perdonad, se llama Plena Inclusión Castilla y León, y a su vez somos miembros fundadores de Confederación de Plena Inclusión a nivel estatal. Madrid. Y entramos un poco en lo que me dijo Fernando y me ha dicho Feder, que os tenía, la federación vuestra, que teníamos un poco que entrar, ¿no? La idea era presentaros diferentes experiencias que nosotros hemos puesto en marcha o que nuestras plataformas han puesto en marcha para que veáis el ejercicio ya de la incidencia. No sé si habéis trabajado el diseño o cómo se diseña un plan de incidencia política, luego hay que llevarlo a efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues qué planes o cómo hemos llevado a efecto nosotros temas de incidencia política. Nosotros lo dividíamos o entendíamos que la incidencia política se podría hacer en estos 4 niveles, ¿no? Desde la participación ciudadana de uno mismo, desde el movimiento asociativo, que es lo que representamos aquí. Este movimiento asociativo a su vez se genera en federaciones para hacer todavía más fuerza y unirse, y otras plataformas como puede ser la plataforma del tercer sector, el CERMI, que existen a nivel más global dentro del país. Si hablamos de participación ciudadana, como decíamos, nosotros podemos hacer incidencia política, mucha o poca, a través de Twitter, de Facebook, de las redes sociales, de no sé qué, y puedes generar hashtags sobre temas concretos, o podemos hacer incidencia política a través de plataformas online, y os pongo el ejemplo de Change.org, que sabéis que, bueno, pues firma en apoyo a la leucemia no sé qué, o en apoyo a tal no sé qué. Particularmente podemos firmar y podemos estar ahí. Podemos hacer incidencia política desde aportaciones particulares a planes, políticas, desarrollos legislativos que cada vez se abren más a la ciudadanía. Nosotros ahora mismo, ayer, ¿no? ¿Cuándo fue? El martes, estuvimos en el ayuntamiento, luego os lo contamos, un proyecto de accesibilidad cognitiva, más allá de la accesibilidad física de los edificios, que tengan los centímetros, las puertas, las rampas, no sé qué. Nuestro colectivo necesita accesibilidad cognitiva, porque no llega a entender los mensajes que se lanzan, y ya no es tema de accesibilidad física o sensorial, o que tengas que hacer lenguaje de signos o braille o tal, sino que se entiendan los mensajes. Entonces, el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de accesibilidad y ha puesto en la web del ayuntamiento que los ciudadanos pueden aportar a ese plan. Eso es lo que yo digo cuando digo aportaciones particulares a los planes y demás. Entonces, cada uno puede de su manera aportar, o desde la asociación, como hemos hecho. Y presupuestos participativos que aquí en Burgos todavía no se han puesto en marcha, pero en las grandes ciudades yo creo que están en marcha. O sea, que la ciudadanía puede aportar a la elaboración de los presupuestos. Luego, que se le haga caso o no se le haga caso, no vamos a entrar, pero por lo menos está el canal y nosotros podemos hacer algo de incidencia desde ahí, ¿vale? Movimiento asociativo. Ya estamos hablando desde posicionamientos conjuntos de movimientos civiles organizados, que es lo que somos como movimiento asociativo en el ámbito de actuación que tenga la entidad, si es a nivel local, si es a nivel provincial, si es a nivel regional, ¿vale? Reivindicación y defensa de derechos. Es esencial que el movimiento asociativo, como yo decía, la asociación, se haga reivindicación y defensa de derechos. Aquí os queríamos hacer un ejemplo, que voy a ver cómo lo hago, de una buena práctica que nos han reconocido a nivel de plena inclusión, que nació desde Aspanias, se elevó a nivel autonómico y al final se elevó a nivel estatal. De manera que lo que nosotros pretendíamos era reivindicar los derechos de las familias. ¿Por qué? Y no quiero comerte el terreno, porque eso os lo va a contar María Ángeles, que es familia, y lo va a contar desde su propia vivencia, que ella lo ha vivido, ¿no?
decíamos, siempre estamos preocupados de los derechos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, el familiar afectado, y es lo que ha hecho el movimiento asociativo toda la vida, preocuparse de que, pero ¿qué pasa con nosotros como familia, como cuidador principal, como qué derechos tenemos nosotros? Y entonces nos planteamos el analizar esos derechos y saber un poco qué derechos tendríamos, y entonces por eso lo llamamos análisis, reflexión, pero no dejarlo en el análisis y en la reflexión, sino pasar también a la acción, ¿vale? Marisa, bueno, Marisa, sí, Angelines. sí. Bueno, pues tomo la palabra. Yo os quiero hablar de los derechos de las familias que, como bien ha dicho Goyo, surgieron aquí en Burgos, surgieron del movimiento provincial. Entonces se estuvo trabajando y del grupo de provincias pasamos a trabajarlo, lo tomaron en FEAPS, bueno, en plena inclusión provincial, ¿no? Y a partir de ahí, como era tan interesante, porque claro, como él bien ha dicho, siempre hablamos de los derechos de las personas con capacidades diversas, pero nunca hablamos de las familias. Nosotros tenemos que ser, entre comillas, igual que el resto de las familias. Tenemos los mismos derechos. Entonces, a nivel nacional se tomó y se consideró que era que era muy importante, y se ha empezado a trabajar. Llevamos como 3 años, en año y poquito, bueno, pues hemos sacado una carta de derechos, un libro de derechos. A ver, son 20 derechos que unos están dentro, están como divididos, digamos. Hay para personas, para familiares con personas con capacidades diversas, y después otros que engloban a la sociedad, ¿vale? Estos derechos son 20. Cada uno de ellos se han trabajado profundamente, o sea que se han trabajado dentro de las asociaciones, y después ya para ponerlo, digamos, más que se entienda mejor, que sea más fácil la comprensión, se ha trabajado desde Madrid. Entonces se editó esta guía con los 20 derechos, pero claro, a ver, somos conscientes de que todo derecho tiene una obligación, tenemos unos deberes, con lo cual también sacamos 20 deberes, porque no solamente es cuestión de pedir, tienes que cumplir también unos deberes, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo desde Confederación es que estos derechos han quedado muy bonitos, quedaron preciosos, tienen un colorido estupendo, trabajamos mucho, para que al menos visualmente fuera agradable. Pero no nos hemos quedado ahí, estamos trabajando en cada uno de los derechos, pero trabajamos desde toda España, porque cuando nos reunimos es gente que viene de cualquier parte de España, es un grupo, y lo que queremos es desarrollar el derecho, hacerle formas de trabajo para que después este derecho, cada uno de ellos, se puedan exponer en las entidades, se puedan trabajar, se puedan comprender, y se haga a las asociaciones, a las familias, que sepan que tienen derecho. Esto no está, a ver, no es un derecho establecido como tal por la ONU, está reconocido, pero es que tenemos que pelear por ellos, porque es lo que necesitamos, porque es lo que nos merecemos. Entonces, claro, ahora estamos en el plan de trabajar los derechos, profundizando, haciendo dinámicas para que cuando lleguen a las asociaciones se pueda trabajar sobre ellos, se entiendan, se comprendan, y así, una vez, podamos salir y pedirlos como tal. Esta es mi parte de derechos. Como veis, lo vive desde dentro, porque está en el grupo, en la UDS. Sí. Entonces, en esa buena práctica que os decía, nosotros nos planteamos un poco qué derechos tienen las familias, y ya luego, posteriormente, se empezó a trabajar todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, desde ese grupo provincial que ella decía, no solo a España, sino otras 2 entidades que hay en la provincia de Burgos, que son Asamimer y Aspodemi, empezamos a trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ya estaban reconocidos, y de hecho está la Convención de la ONU de Derechos para las Personas con Discapacidad, pero nos preocupaba sobre todo el tema de las familias. Con lo cual, lo que pretendíamos era tener bien cimentado el proyecto sobre lo que las familias opinaban,
de lo que ellos tenían derecho. ¿Y quién va a opinar mejor que una familia de lo que a mí me falta y a lo que yo tengo derecho y no me llega o no me... Y entonces se trabajó mucho en grupos de reflexión y grupos conjuntos donde se iba viendo uno a uno el derecho, qué ideas o reflexiones o ejemplos o experiencias tengo yo sobre ese derecho que entiendo que es el que tengo que tener y qué propuestas tengo que o recojo para reivindicar este derecho. O sea, más allá de saber cuál es mi derecho o de qué ideas tengo yo para conseguir este derecho, ¿cómo lo voy a reivindicar también? ¿Vale? Entonces, se trabajó con materiales de reivindicación, cómo se podía hacer esa reivindicación a través de las organizaciones, a través de las administraciones públicas o a través de la propia sociedad, porque al final son escenarios diferentes, ¿vale? Y bueno, pues se ha hablado sobre derechos de ayudas económicas, a decidir sobre la educación de nuestros hijos, de dignidad, intimidad, de accesibilidad. Bueno, pues salieron de todas formas, la guía que dice Angelines está en la web de Plena Inclusión, todo el material le podéis tener ahí, ¿vale? Y porque tenemos muy claro que no es lo mismo igualdad que justicia, no es lo mismo que todos somos iguales, que es maravilloso, pero si no eres justo... ¿Veis el dibujo? Estos todos son iguales, pero o eres justo o este pobre hombre no ve nada y este ve un poco lo que puede ver. Con lo cual lo que estábamos pidiendo era justicia para las familias de personas con discapacidad que tienen unos derechos y tienen el derecho a ser igual que las otras familias que no tienen ninguna persona con discapacidad en su seno, ¿vale? Entonces, como decía Angelines, desde Burgos lo extrapolamos a nuestra comunidad, a Castilla y León, y desde Castilla y León nos animaron, porque les parecía una buena práctica, a llevarlo a Confederación y abrirlo a otras federaciones de España. Casi todas, menos Aragón, que estaba en ese momento en otra historia y no sé qué, participaron. 78 organizaciones de toda España en esta reflexión sobre los derechos de las familias, 17 federaciones de las 19 que componen... 612 familias participaron en la reflexión, y ahí, bueno, pues que veáis que no nos lo hemos inventado, verdaderamente estuvieron trabajando y estuvieron haciendo sus grupos de reflexión, y bueno, también porque cuando presentas la buena práctica a la gente le gusta verse. Vale, y por aquí saldrá Angelines, ahí está, Bueno, pues porque veáis un poco, bueno, pues que... Y luego... Una cosa esencial es, toda esta reflexión que duró como mínimo unos 6 meses o más, la llevamos a un encuentro, y encima lo llevamos al medio rural, porque las familias del medio rural todavía están peor en derechos que las de la capital, y allí se leyó un manifiesto, el manifiesto fue la recolección de todos esos derechos que habían salido, y se invitó a la consejera de familia de manera que estás haciendo incidencia política sí o sí, porque delante de todas estas familias, bueno, luego claro, dicen lo que dicen, pero luego que llevarlo a efecto es otra cosa. Pero bueno, nos ha escuchado y nos ha tenido que escuchar y ha recibido el manifiesto y se lo ha llevado, ¿vale? Entonces, de alguna manera, estás haciendo incidencia política de manera que luego pues los medios de comunicación lo recogen, tal, y luego está todo ese trabajo de hormiguitas que han hecho en la comisión de trabajo, diciendo cada derecho y llevándolo a las entidades para que las propias familias sean conscientes de que tienen derechos. Es que ha sido complicado. A ver, los derechos, como habéis visto en uno de los estos, había muchos derechos, ¿no? Entonces, claro, ha sido complicado el ir seleccionándolos, porque algunos son repetitivos. Entonces, no ha sido fácil el trabajo de decir, bueno, es que le relacionamos con y por eso hemos seleccionado 20 que creemos que son los que engloban lo que vamos a pedir y lo que estamos pidiendo, los derechos de las familias. Entonces, bueno, pues con 20 está muy bien. Si conseguimos 20 derechos a nivel político y a nivel social, pues nos podemos dar por satisfechos. Como os decía, salió un documento que era el Manifiesto por los Derechos de la Familia de Personas con Discapacidad, o del Desarrollo, que es como FEAS llama a las personas con discapacidad, y en Villarcayo, que es un pueblo del norte de Burgos, en las Merindades, que por cierto es muy bonito si tenéis la oportunidad, Y luego, posteriormente, la Confederación, a través del grupo, sacó la Guía de Derechos de Familias.
¿vale? Con lo cual, desde todo este trabajo de toda esta gente, salió un ámbito de incidencia política, un trabajo y un esfuerzo del movimiento asociativo por identificar los derechos de las familias y luego por reivindicarlos, ¿eh? Y todavía es un trabajo que sigue vigente y que están trabajando en ello. Otra manera que el movimiento asociativo tiene de hacer incidencia política es a través de la participación en los diferentes consejos que existen. Aquí en Burgos está el Consejo Sectorial de Voluntariado, el Consejo Sectorial de la Discapacidad, el Consejo Sectorial Social. Hay diferentes consejos de participación ciudadana donde se invita a las entidades. Ahí hay que estar presente, porque es una manera de hacer reivindicación y de estar haciendo incidencia política. También, cómo no, a través... Uy, perdón. ¿Qué he hecho? De posicionamientos públicos en días señalados. Aspania se une al Día Internacional de la Mujer y hace un posicionamiento, porque no vale solo reivindicar los derechos nuestros de nuestro colectivo, tenemos que reivindicar los derechos de todo el mundo y apoyar a todas las entidades que están reivindicando derechos. Aspania se une al Día Internacional del Trabajo, Aspania se une, ¿vale? Siempre. O que también es un tema que hemos trabajado, propuestas a los partidos políticos en sus programas electorales. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues también a través de grupos de reflexión en la entidad, pues se ha hecho un documento. Lo hemos hecho de momento en dos periodos electorales, en 2011 y en 2015. Los grupos de trabajo de la asociación analizan los programas electorales de los partidos y hacen propuestas a añadir a esos programas electorales que tengan que ver con el empleo de las personas con discapacidad, con la atención, con tal. Una vez hecho el documento, se pide entrevista al candidato político, al partido, que te reciben todos encantados, y se les pasa el manifiesto, se charla con ellos, tal, pero eso no vale para nada si luego no hay un seguimiento detrás de decir, oye, aquello que pactamos tal y tú has salido ganador, o aquello que pactamos y estás en la oposición y no se cumple. O sea que está muy bien el presentar propuestas a los partidos, pero luego tenemos que hacer un poco de seguimiento y evaluación de si esas propuestas se están llevando a efecto, si no, dar un toque de atención de vez en cuando. Una cosa curiosa que nos pasó, sabéis que últimamente se generan partidos de todo tipo, es que algunos de los partidos, su proyecto electoral o su programa electoral era lo que nosotros les habíamos presentado. Tal y como se lo habíamos presentado, lo habían colgado en la web y ese era... Y que se lo presente a un político y luego lo publica. Y luego lo publica. ¿Y qué hace? Directamente. A nosotros no ha pasado. También. Entonces, bueno, pues eso es así y... Vale, otro tema, pues lo que decíamos, igual que se pueden hacer aportaciones a planes, normativas de aplicación y demás a nivel particular, se pueden hacer a nivel asociativo, del conjunto de la asociación. Y algo que nos parece esencial, que de alguna manera está sensibilizando y haciendo presencia social del colectivo, para hacer incidencia no directamente política, pero sí a través de la presión que tú puedas hacer en la sociedad y que los políticos vean que tú tienes un apoyo de la sociedad, es las campañas de presencia social y sensibilización que yo creo que todos conoceréis y que todos tenéis, ¿no? Os presentamos un poco el ejemplo de lo que serían nuestras campañas, ¿eh? Bueno, aquí veis, este es el anterior logo de FEAS, antes se llamaba FEAS y ahora se llama Plena Inclusión. Y es en este caso las campañas que se han realizado, bueno, de presencia social. Entonces, bueno, os hemos hecho un recopilatorio desde la... Nosotros hacíamos, no sé, los que seáis de Burgos conocéis a Aspanias y la Marcha Aspanias, ¿no? Y la habéis hecho, ¿eh? Sí. Entonces, pero antaño, en el año 80 y tanto, se hacían 40 kilómetros, tal, no sé qué. Eso se dejó de hacer y se recuperó en el año 99, hablando de Aspanias cambia de marcha. Por eso el eslogan era cambia de marcha, ¿no? Nuestra participación es imprescindible. Invitábamos a toda la sociedad a participar a una nueva marcha. Luego, es muy necesario saber captar la atención de los posibles participantes a través del mensaje que quieres lanzar.
En este caso hablábamos de lanzar marcha, y aquí tu impulso, el impulso de la sociedad nos pone en marcha, ¿no? Jugando con la palabra marcha y ya metimos las bicis y demás. En el 2001 ya hablábamos de diferentes ritmos, una misma marcha, ¿vale? Entonces íbamos jugando con el tema de la marcha y de tal. En marcha con Aspanias, ¿vale? 2003, diferentes como todos, ya estás metiendo un mensaje de sensibilización, súmate a la marcha de Aspanias. Y esto es que cumplimos los 40 años en el año 2004 y entonces ya empezamos a hablar, y es cuando hicimos la campaña de captación de simpatizantes. Tu gesto es clave, también queremos contar contigo. Entonces les pedíamos que se unieran con nosotros al ámbito de apoyar a la asociación en el ámbito de, bueno, pues simplemente ser simpatizantes, a través de que las personas con discapacidad fueran los propios protagonistas, que fueron los que lanzaron la rueda de prensa, salían en los carteles, estaban presentes, y que las personas del entorno, los ciudadanos, cuyo apoyo lo considerábamos imprescindible, pues nos lo dieran de alguna manera. Entonces, las personas con discapacidad en diferentes escenarios, con diferentes personajes de la ciudad, en este caso es una periodista, pues por MUPIs de la ciudad, durante unos meses, aquí con el director provincial del INEN, con un deportista de élite de Burgos, Jordi Aueso, con también necesitan, pues este era el presidente de Caja Círculo, ya esa caja no existe, con Bermúdez de Castro, que es el codirector de los yacimientos de Atapuerca, que a raíz de esto luego fue patrono de nuestra fundación, luego ya por motivos de trabajo lo ha dejado, pero que se viera que también la cultura es algo que las personas con discapacidad también tienen que tener acceso a ella, ¿vale? Luego, bueno, pues después de varios años solicitando alguna aportación, colaboración y tal, les decíamos, tu gesto, el que has hecho con Aspanias, ya es realidad, porque pusimos en marcha un centro de envejecimiento prematuro donde están atendidas las personas mayores con discapacidad. Que en la comida hablábamos con Yolanda esta mañana, tenemos gente con discapacidad, no ya de los dependientes que decíamos de las residencias, de en torno a 80 años el que más tiene. O sea que la calidad de vida que tienen es adecuada, porque antaño, si os acordáis, la discapacidad tenía un índice de edad y bastante bajo, ¿vale? Contamos contigo en la marcha, tu gesto nos refuerza, estás siempre lanzando a la sociedad mensajes para que se animen a colaborar contigo. Y ya aquí metíamos sensibilización, tu mirada es clave, Tú como me ves, a mí, persona con discapacidad, tu mirada es clave, depende de cómo me mires, pues me ves de una manera u otra, ¿no? La integración de las personas con discapacidad depende de tu forma de mirarlas, seguimos con el mensaje, conóceme, tenemos mucho que decirnos, o sea, acércate a conocerme, no te quedes ahí, ¿no? Contigo todo marcha, bueno, pues diferentes carteles para que veáis un poco que es necesario de alguna manera lanzar imágenes, aquí se ha quedado atascado, y en el 2014 cumplimos los 50 años y retomamos un poco ya el tema de ciudadanía de pleno derecho, y entonces colgamos por la ciudad diferentes carteles sobre el tema de ciudadanía de pleno derecho, ¿vale? Movimiento federativo. Vosotros estáis aquí ahora como federación, aunque sois entidades de diferentes puntos de España, ¿no? Que es lo que os une es la Escuela de Formación de Dirigentes, ¿no? Que se llama así o algo así, ¿vale? Entonces, son de ámbito estatal o de ámbito autonómico. Desde los movimientos federativos, Plena Inclusión hace campañas comunes de reivindicación en diferentes ámbitos. Ya puede ser educación, salud, accesibilidad cognitiva, como os decía. Entonces, porque veáis lo que os decía de la accesibilidad cognitiva. Esto fue una campaña donde les invitábamos, se hizo en todos los ayuntamientos de España que quisieron recibir a las entidades de Plena Inclusión para hablar de este tema de accesibilidad cognitiva, Entonces, es que es un poco rollo esto. ¿Me permitís que me siente? Siéntate. A ver.
Es que no me llega. ¿Ves? Plena Inclusión celebra un congreso que va a ser el 19-18 en Cáceres, a nivel estatal de accesibilidad cognitiva, y antes de ese congreso han impulsado o hemos impulsado esa acción de reivindicación de accesibilidad cognitiva en todos los ayuntamientos españoles que han querido. Más de 800 personas con discapacidad han participado de esta acción reivindicativa, pidiendo cita al alcalde para contarle el manifiesto de que ellos necesitan una accesibilidad cognitiva y que no solo es para ellos, sino que sirve para cualquier persona mayor, para cualquier niño, para cualquier extranjero que no entienda nuestro idioma y que con un pictograma o con una lectura fácil lo pueda entender, ¿vale? ¿Ese manifiesto lo dais vosotros? Está colgado en la web de Plena Inclusión, sí. Vale. Está colgado. Todo lo que porque yo ayuntamientos receptivos por allí a los que se le puede llevar. Sí. En la web tú entras plenainclusión.org y ahí metes accesibilidad cognitiva y está el manifiesto en lectura fácil, ¿vale? Perdón, de todas formas todo el material de la escuela, las presentaciones... Sí, todo está a disposición vuestro, sí. ¿Vale? Pero de todas formas bucear en la web de Plena que hay mucha información. Aquí es el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, con las personas con discapacidad en el salón de plenos, donde le leyeron el manifiesto y él se comprometió de alguna manera a que ese plan de accesibilidad, que es que le tienen en el horno, acaban de sacarle, tendría que llevar temas de accesibilidad cognitiva, porque adolece de temas de este tipo. Está muy centrado en tema de rampas, de accesibilidad física, de tal, pero en accesibilidad cognitiva no tenía casi nada. Entonces, bueno, pues nos vino, perdón por la expresión, a huevo el tema del Congreso y el tema de esta campaña de reivindicación. Otra campaña que se hizo conjunta en toda España en el mismo momento, a la par que sacamos cuando salió el logo nuevo de Plena Inclusión, teñimos de verdes, en Madrid lo vería y se tiñó de verde la Cibeles. Y en Burgos se tiñó de verde el Arco de Santa María y la Catedral y tal. Entonces se tiñeron de verde diferentes edificios emblemáticos de las ciudades para decir aquí estamos, somos feas de antes, ahora nos llamamos Plena y nos va el verde y el trébol es el... Entonces es una campaña general a nivel de toda España. En el ámbito de la salud hicimos una campaña común el mismo día todos, con los colegios de médicos, con los médicos, para decirles, bueno, para decirles nosotros no, porque las propias personas con capacidades diversas les planteaban, o sea, déjame que te cuente, yo puedo darle mucha información de lo que me pasa, porque cuando van al médico le preguntan a la persona que está al lado, que es la madre, el padre o quien va con ellos, pero al enfermo no le preguntan, porque como es una persona con discapacidad piensan que no se lo va a saber explicar. Entonces le decían a los médicos, oye, yo estoy aquí, pregúntame a mí, que yo sé lo que me pasa, te lo explicaré mal o bien o de alguna manera, pero yo no soy aquí invisible. Y bueno, pues les lanzaban una serie de cuestiones sobre, bueno, pues déjame deme la información que me genere bienestar, bueno, pero como os decía, a nivel de toda España en el mismo momento, el mismo día y con la misma estructura de campaña que luego se recogía a nivel de medios de comunicación local y a nivel de medios de comunicación estatal y regional, ¿vale? Y otra campaña, pues esta, la de educación, iguales pero juntos, por el derecho a una educación inclusiva, que nadie nos deje atrás, ¿no? En el ámbito de la tan traída y llevada integración y demás en las escuelas, que bueno, deja un poco mucho que desear, pero bueno, ¿vale? A nivel federativo también, nosotros entendemos que es esencial movimientos de empoderamiento de la propia persona afectada, del propio persona, para que ellos sean los que se representen, los que defiendan sus derechos. Por ello decimos movimientos de empoderamiento del colectivo. Y aquí os voy a poner un vídeo, porque así no me oís a mí que yo aburro, de lo que sería el horizonte 7 del plan estratégico del plan estratégico de Plena Inclusión, y esa es una persona con discapacidad que habla sobre trabajar la visibilidad social del colectivo. Os voy a hablar del horizonte número 7.
trabajar por la visibilidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante este horizonte? Porque las personas con discapacidad no tenemos visibilidad. Además, la marca Plena Inclusión tiene que ser más conocida. Además, la mejor imagen de las personas con discapacidad la tenemos que dar las propias personas con discapacidad. Y por último, necesitamos nuevos estilos y mensajes que lleguen a la sociedad. Pero, ¿por qué no se nos ve? Plena Inclusión forma parte de otras organizaciones y además de otras plataformas. Esto significa que pierde su relevancia social cuando está en estos espacios. Además, hemos sido poco reivindicativos porque dependemos de la administración y lo que se nos pide es mayor notoriedad y relevancia social y que además no solo contemos los casos de éxito, sino también pues las historias que no son tan bonitas pero que también forman parte de la discapacidad. Para que esto cambie, tenemos que tener en cuenta que juntos hay más resultados que si vamos cada uno por nuestro lado. Además, es importante rejuvenecer la dirección de las entidades y además hay que incorporar a líderes con discapacidad intelectual y además es necesario un cambio real de las estructuras. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo estos retos? Reconociendo nuestras entidades como entidades defensoras de derechos civiles, promocionar nuestra autorrepresentación y aumentar nuestra actividad de denuncia de vulneración de derechos. Aprovechar el nuevo escenario político para influir en la agenda política y legislativa y cooperar con otras organizaciones en la incidencia social, más allá de la discapacidad. Este es el punto de partida del Horizonte 7 y juntos pues trabajaremos para ver cómo llevamos a cabo los retos que nos planteemos. Como veis, es uno de los horizontes que se ha planteado Plena Inclusión en su plan estratégico de aquí a 3 años. O sea, que es que dice mucho y mucho por hacer, pero todavía está empezando, ¿eh? Entonces sí que una de las cosas que se ha hecho es el tema de GADIR, que es un proceso de trabajo con las personas con discapacidad o con capacidades diversas, que ahora mismo están en el proceso de votación, y este sería un grupo de asesoramiento a los directivos de Plena Inclusión, de manera que el colectivo esté presente de alguna manera en la junta directiva. Ya habéis visto cuando salía en el vídeo que ella es miembro de la junta directiva. Entonces, desde los diferentes grupos de ciudadanía activa, desde los diferentes grupos de autogestores, se han votado representantes a nivel federativo, que luego entre ellos han votado hasta 8 y de esos 8 van a quedar 6, que serían como un consejo asesor a la junta directiva, y dentro de esos 6 se elegirá al que entre en la junta directiva. Entonces todo ese procedimiento de trabajo, de desarrollo, de empoderamiento de las propias personas con discapacidad, y para que ellos sean líderes, como decía la compañera, ellos que se representen a sí mismos y sean líderes, está a través de este grupo de asesoramiento a la dirección, ¿vale? Y ahora mismo están en el proceso electoral. Si entráis en la web de Plena Inclusión, es de plena actualidad el proceso de votación de GADIR, ¿vale? Más temas. Interlocución directa con consejerías, ministerios, a las federaciones. Mal, pero algo nos escuchan, ¿no? Por lo menos la de Plena Inclusión Castilla y León, si pide cita a la consejera, a lo mejor no te la da al día siguiente, pero en una agenda de un mes, una cosa así, te reciben. ¿Por qué? Porque son movimientos que están de alguna manera respetados y demás. A nivel de confederación, pues ya no te digo consejerías, te hablo de ministerios, ¿no? Entonces, bueno, esa interlocución directa de trabajo conjunto con las administraciones viene a hacer incidencia política.
la capacidad que tenemos como movimiento federativo en la influencia de cambios normativos, planes y demás. Nosotros, como Plena Inclusión Castilla y León, hemos colaborado en el diseño del catálogo de servicios sociales de Castilla y León. Ahora estamos en pleno apogeo en el análisis del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León, que nos han pedido aportaciones. O sea, de alguna manera tienes incidencia política porque te piden aportaciones para posibles cambios normativos, planes y demás. Y otro tema es encargar estudios a consultoras o sobre, en este caso, uno de ellos fue el sobreesfuerzo de las familias, y hablamos del sobreesfuerzo económico que tienen las familias de una persona con discapacidad, por lo que le puede suponer pues la atención, los apoyos, lo que deja de hacer por estar porque la madre o el cuidador principal a lo mejor le toca dejar de trabajar por atender al hijo. Se hizo un análisis y un estudio de ese sobreesfuerzo económico de las familias, que bueno, os lo pongo muy sencillito. Fue patrocinado por Endesa, lo hizo FEAS a nivel estatal y estamos hablando del 2008. ¿Qué buscaba? Que el objetivo principal del estudio es cuantificar el sobreesfuerzo que la discapacidad intelectual ocasiona en la persona, en su familia y en el entorno que lo soporta. De alguna manera, 17 federaciones participaron en ello y lo que se medía en ese sobreesfuerzo, pero luego cuantificarlo en euros, era el tiempo, el esfuerzo y la pérdida de oportunidades. Se deben de valorar y cuantificar desde el punto de vista económico, ya que son gastos o pérdidas de oportunidades en los que incurren las familias que no incurren, o sea, que no le sucede a las familias que no tienen hijos con discapacidad, ¿vale? Entonces es un estudio que se hizo y desde el que todavía se está trabajando con la administración para que el copago sea menos, para que haya más financiación de apoyos, ¿vale? ¿A qué hora acabamos? Sobre las 7 más o menos. Sobre las 7. Vale. Sí. No te quiero presionar. Vale. Bueno, pues otro estudio, por ejemplo, que se ha hecho y se ha encargado a la consultora de Fresno, es un estudio comparativo sobre políticas sociales, o sea, qué políticas sociales hay en países de la Unión Europea, en Inglaterra, en Italia, en Grecia y no sé qué, y qué mejoraría España si cumpliera algunos de esos objetivos de esas políticas sociales, o sea, cómo estamos en referencia con Europa. Son estudios que luego a ti te sirven para ir a visitar al político de turno, para hacer influencia política, para trabajar con los políticos en ese diseño. Ese no os le pongo. Hablamos de otras plataformas, alianzas y pertenencia a otras plataformas, por ejemplo el CERMI, la plataforma del tercer sector con la que nosotros colaboramos, y yo creo que vosotros también, pues la campaña del 07, tal, son colaboraciones que te unes a plataformas mayores de manera que puedas hacer incidencia política. La del CERMI sí que me quiero entretener, porque yo creo que fue bastante sonada la iniciativa popular legislativa sobre el copago confiscatorio. Que amenaza el camino recorrido. Si no lo paramos, arruinará miles de vidas, confinándolas en un espacio aislado del mundo. Si no le ponemos remedio. Voces en off sobre imágenes de personas con discapacidad. España 2030. Me gustaba pasear, oler el aire del Retiro. Antonio va en silla de ruedas, 28 años, parálisis cerebral. Nunca pensé que lo que es un derecho para los demás se convertiría en un lujo para mí. Está en un habitáculo vacío. En el año 2015 dejé de recibir rehabilitación y asistencia en el centro de día. Asunción, 78 años, persona mayor. Dejé de tener derecho a apoyos para una vida digna. Está en un habitáculo vacío. Sufrí una hemorragia cerebral. Nunca imaginé que las secuelas se convertirían en la razón de mi exclusión del sistema. Gerardo, 61, hemorragia cerebral. Soy muy caro. También está encerrado y solo. Me quedé fuera del sistema. No podía pagar el coste de los apoyos para llevar una vida digna. Kiko va en silla de ruedas, 38, lesión medular. Una persona camina por un pasillo. Los criterios de copago que las administraciones públicas aplicaron a las personas amparadas por la Ley de Autonomía Personal y Dependencia dejaron de garantizar una vida digna a miles de personas, condenándolas, a ellas y a sus familias, a vivir en exclusión.
Mi madre y yo no teníamos dinero para pagar los apoyos que necesito. Tuvimos que elegir entre pagar mi casa o esos servicios. Zaira, 18, discapacidad intelectual. Si no ponemos remedio al copago confiscatorio de la Ley de Autonomía y Dependencia, el futuro será todavía más oscuro. No lo permitas. Tú puedes cambiarlo. Afirma tus derechos. Firma contra el copago confiscatorio. No al copago confiscatorio. Firma #no al copago confiscatorio. ilp.cermi.es. Se consiguió y está presentado. Ahora a ver lo que pasa, ¿no? No sabemos. Y luego, bueno, pues otras plataformas como Inclusión Europa, que es en la que Plena Inclusión de España está introducida, que tiene, bueno, pues canales de comunicación con la Comunidad Europea y con los gobiernos europeos. Aquí era donde nosotros, antes de pasar a la siguiente, que serían unas claves para el buen desarrollo de la incidencia política, queríamos hacer una dinámica. Luego no sé si nos va a dar tiempo al resto. Bueno, pero sí. Queríamos trabajar un poquito con vosotros en base a los diferentes niveles que decíamos, ese plan que habéis trabajado, yo creo que habéis trabajado un plan, o habéis trabajado cómo se hace un plan, o habéis trabajado algo de incidencia política, un poco trabajar qué haría yo, dependiendo del nivel, para esa incidencia política. O sea, ¿cuántos estamos en la sala? 1, 2, 3, 4, 5, 18. Vamos a hacer tres grupos. Sí, aunque el último, el de otras plataformas, no le toquemos, por lo menos. Es muy sencillito. Si empezáis a numeraros el 1, el 2 y el 3. 1, 2, dilo. 2, 3. 1, 3. Y 3. Los unos se quedan aquí, los doses se ponen ahí para que la cámara también les pueda pillar, y los treses que se vayan a aquella mesa, ¿vale? Vamos para acá, que nos van a contar los unos a los otros. Venga, ¿qué acciones han pensado o qué...? No os sentéis, veniros. ¡Ay, qué comodones! Venid aquí, venís aquí, nos lo van a enseñar, nos lo van a explicar, luego vamos a los doses y luego nos vamos a los treses. Venga, a ver. Pero por eso nos lo cuentan, a ver. Vale. Algunas propuestas que hemos planteado desde nivel particular, llevar información, ¿vale? A la hora de tener una visita médica, ¿vale? O en este caso ponía el médico de cabecera, información sobre la enfermedad, sobre la asociación, ¿vale? Para sensibilizar desde el nivel particular. Vale, esta ya está. ¿Pero queréis vosotros desde qué? Del nivel particular. Al nivel particular. Vale, perdón. Lo has dicho, pero te he ignorado, esa no, y te hacen. Yo no miento. Vale, aquí había una que era repartir gafas de simulacro por la calle para hacer una campaña de sensibilización. Quedar en San Ginés, que creo que era hecho... Madrid, una chocolatería. Eso es, una chocolatería para poder hacer una sesión de apoyo mutuo, de recursos, pero más informal, y poder tener esos espacios, ¿no?, más informales entre las personas de la misma enfermedad o de otros grupos. Este no lo entiendo bien, creo que era anuncios... A nivel estatal, sobre cómo ver a las personas. Vale, como una sensibilización. Vale. También más encuentros de apoyo mutuo con familias de diferentes comunidades autónomas. Desarrollar acciones de voluntariado en diferentes asociaciones, además de la mía. Vale. Llevar proyectos de sensibilización al colegio de mis hijos. Aportar mis experiencias de apoyo a otras personas que acaban de obtener el diagnóstico. Realizar un proyecto artístico como innovación terapéutica. Este es el médico, sí lo has dicho. También otro que era un poco parecido al de las atenciones médicas, sensibilización y formación en atención primaria.
Ajá. Y ya está, porque este era el mismo y este es pues así estamos. Muy bien. Más o menos, ¿Qué os llevábamos parece? todas la misma. Han salido cosas, ¿no? Sí, sí, han salido cosas. Que se pueden llevar a efecto, no. Luego Isabel que recoja. No, voy a recoger todo. Luego otra cosa será que entiendo todos los posibles, pero... Bueno, pero de todas formas también está grabado, con lo cual yo creo que de alguna manera se quedará recogido, ¿no? ¿Vale? Sí, recoge los POSIT. Vamos a ver el punto 2, que era ya más el movimiento asociativo. Es aquí, ¿no? Porque nos han traído el 3 hasta aquí, o sea que fenomenal. El punto 2, a ver, ¿quién nos lo cuenta? A ver, a nivel asociativo, ¿qué haríais para hacer incidencia política, mediática, social y de todo? Sí, lo estás viendo. Bueno, la formación desde el Ministerio de Educación para profesionales sanitarios, médicos, sería crear unas cátedras por las enfermedades raras para que haya donde se puedan acoger a formarse correctamente. Luego de sensibilización tenemos varias. Las de abajo. Campaña deportiva, que puede ser tanto para visibilización como recaudación de fondos, ¿vale? Visibilización de información con el objetivo de empoderar a las personas con enfermedades. Participación en espacios públicos también, pero esto sería bueno con un objetivo de llegar a unos acuerdos, ¿no? De no solo quedarse en el evento, sino además, bueno, pues que explicarlo mejor. ¿Quién lo ha escrito? Pues Marta, te toca, porque no lo has debido explicar bien, porque hasta que no estaba entendido no se pegaba. Ah, pues ahora ves. Ah, mira, ya. La idea era que está muy bien visibilizar, en este caso, las enfermedades raras, que puedes elegir un día como el Día Mundial, que puede ser un evento como ir al Congreso y presentarlo y hacer unas sugerencias y unas demandas, pero que eso un día está bien, pero luego hay que llegar a un acuerdo, es decir, hay que plasmarlo, que no se quede solo en ese día. Sí, que luego se pasa y se olvida. Sino que hay que llegar a eso. Vale. También, pues, como unirnos a otras causas, ¿no? Pues como para estar desde AUCE, desde la Asociación de Osteogénesis Imperfecta, pues seríamos participar en el Día de la Discapacidad. Esto también, búsqueda de afectados para su unión. Esto sería desde las propias entidades hacer una búsqueda activa de personas afectadas. Para crecer en socios. Claro, también en información, porque pues, estas enfermedades además que son muy heterogéneas, pues cuanta más información a más gente llegues, pues bueno, mejor. La fuerza y creación de redes también, ¿no? Y también tenemos creación y derivación real a los CESUR en todo el territorio. Para la patología. En todo el territorio para la patología. Pues eso, los CESUR, los centros de referencia, que eso tiene que ver también con este POSIT, que sería crear un protocolo de intervención para los profesionales sanitarios. Bueno, en este caso lo he puesto yo cuando lleguen a un diagnóstico de OI, pero vamos, que vale para cualquiera. Y Cobertura nacional de los tratamientos de la enfermedad, que sea a nivel estatal, digamos, el problema que está viendo ahora con las autonomías y todo eso, pues que sí. Sí, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Unos que están en Bilbao son mejores que los que están. A ver, una cosa, eso es como un deseo. No. Sí, porque les he dicho que soñaran. Es una reivindicación. El ejemplo de qué va a hacer la asociación. Pues llevar un dossier al Consejo Interterritorial, por ejemplo, para conseguir esa cobertura. Ciertas patologías ya lo han conseguido. Que sean comunes en todos los territorios del territorio estatal. Vale, bien. El 3, nuestro amigo. No sé por qué me aquí hay ideas potentes, igual que en todas, pero... Bueno, pues nosotros como federación proponemos
cambiar totalmente el día de las enfermedades raras, o sea, cambiar la forma de plantear ese día, desde la organización hasta el lugar donde se hace, y dar visibilidad realmente a las personas con enfermedades raras, no a los políticos y a la familia real. También proponemos crear... y quitar el victimismo, ¿eh? Que son exactamente, hacer campañas para evitar el victimismo, o sea, campañas de sensibilización, pero desde el optimismo, no desde el pobrecito que me ha tocado mi niño malito. Después también se proponía también que desde la federación proponer a las entidades de tamaño mediano dar cursos de formación más cercanos a las entidades que empiezan, porque una entidad que llega nueva, perdón, esto como que le viene muy grande, entonces desde algo más cercano, no, mira, tienes que ir a tal sitio, tienes que ir de una forma más llana, que se van a enterar mucho mejor y no cometer los errores que cometimos nosotros. Se hablaba un poco como de tutores, ¿eh? Exacto, Yo tutorizo a esta entidad que acaba de llegar, yo tutorizo a la otra, le cuento qué pasos tiene que dar y demás. Bueno, dentro de las campañas de sensibilización, pues el día de las enfermedades raras también, hacer como una campaña como un medicamento ficticio, que fueran unos caramelos, que fuera el caramelo de las enfermedades raras, para dar visibilidad también. Y después también se propuso que desde FEDER, esto viene por una idea que en Latinoamérica cualquier universitario para graduarse, da igual la carrera que sea, tiene que tener una serie de horas de formación en servicios sociales, ya sea arquitecto, ingeniero o médico. Entonces trasladar esa petición o obligación a la universidad desde FEDER, obligar, todo lo que se puede obligar, a la universidad que adoptara ese protocolo también, y que todos los universitarios tuvieran que tener horas en servicios sociales, para que así es como realmente se sensibiliza a la sociedad. Ajá. Y bueno, claro, además más o menos eran campañas de difusión, publicidad y... Las camisetas y lo de las asociaciones de tutorización. Está más o menos, todos habéis visto vuestra idea, está recogida. Bueno, como veis... Compartir los recursos de las entidades. Ah, sí, que se hablaba un poco también de si somos todos federación. Yo siempre digo, no es lo mismo ser que estar. ¿Eh? Entonces, el castellano es que para eso es muy bueno, porque lo diferencia, ¿no? Entonces, o soy federación y me siento federación, o estoy en la federación y estoy para, bueno, pues a una formación o tal, o no vengo, o sí, o es que, o hablamos en el sentido de decir, es que estos de la federación, pero ¿quién son estos de la federación? Si somos nosotros que pertenecemos a la federación, ¿no? Vale, lo dejamos aquí. ¡Ay, se ha ido! Sí, bueno. Lo dejamos, si no, era por la última diapositiva, pero bueno, ya la veréis si no en... Si quieres cerrar un poco y ya luego cierro yo, como queráis. No, pues era lo que os decía. Había en la última diapositiva 3 puntos muy claros, que es tener muy claro el mensaje que queremos lanzar para esa incidencia política, preparar a los interlocutores, porque los interlocutores que se van a enfrentar a hacer esa incidencia tienen que estar preparados. Como hemos dicho, empoderar a los propios afectados. Hablabais de que las personas con enfermedades raras, el día que va la reina, los unos están allí y los otros están no sé dónde, ¿eh? Y entonces son visibles, son personas, se les tiene que hacer visibles, y más si pueden ellos mismos lanzar el mensaje y empoderarse para defender sus derechos. Y había otra cosa que se me ha escapado, pero... que era, sí, bueno, esto, lo que os estaba diciendo, que sea la propia imagen, ¿eh? Porque muchas veces nos ponemos nosotros en el lugar de ellos y defendemos, pero no les damos la capacidad a ellos que la tienen de defender sus propios derechos. Era un poco lo que os traíamos, no sé si es las expectativas que teníais, ¿eh? Pero bueno, cuando yo hablaba con Fernando, le hablaba de, bueno, vamos a lanzar un poco experiencias que nosotros hayamos trabajado, que tenemos, porque si os hago manual de libro de cómo se hace un plan y se lleva a cabo, pues que hay que pedir la entrevista, que hay que no sé qué, que hay que hacer seguimiento, que hay que evaluar, pues eso lo podéis buscar en cualquier sitio. Yo creo que es vivencias de algo que se ha hecho, que es real, que se está haciendo y que se pueden captar ideas para poder trabajar. Y desde el momento en que habéis soñado, lo poquito que habéis podido, pues a ver si conseguimos esos sueños, ¿vale?
Yo por mi parte nada más. Angelines, no sé si quieres decir algo. Quiero daros las gracias por escuchar nuestras experiencias y espero que os sirvan para algo, ¿no? ¿Vale? Gracias. Yo simplemente deciros, nada, os compartiremos todo el material. Creo que hemos aprendido mucho esta tarde, hemos podido aterrizar todo lo que nos ha contado Fidel Pozgal, lo hemos conocido, como ese trabajo lo han hecho desde una entidad. Ellos han convertido un árbol de problemas en un libro que pone derechos para las familias. Y eso lo han hecho con su trabajo, con esta reflexión que sí que se puede hacer. O sea, lo que nos contaba Fidel es una realidad que nosotros podemos y debemos de llevar a cabo. Nos han dado también ideas claves de cómo luego aterrizar ese libro de derechos a las familias, porque previo a las reuniones con la administración nosotros tenemos que saber cómo estamos de preparados, cómo nos sentimos, nos vamos a estar cómodos, de qué postura vamos a reivindicar. Y muy importante que toda esta reflexión la llevaron a nivel rural, que en su caso habían detectado que era muy importante para el colectivo porque era una familia en doble riesgo de exclusión. Y me quedo también con una cosa final. Ellos han hablado en su ponencia de movimientos de empoderamiento del propio colectivo. ¿Cuántas veces decimos, participamos los mismos, nos vemos los de siempre y tal? Movimientos de empoderamiento del propio colectivo no es nada fácil, es una cultura que tenemos que ir generando poco a poco. Entre nosotros estamos para compartir estas ideas y simplemente pues quería terminar con esa frase para ver que es responsabilidad de todos porque todos estamos aquí por algo. Y nada, compartiremos todo el material, me ha encantado estar aquí con vosotros y... Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias a vosotros.